Hola querida gente de la comunidad Culturicidio. Estamos en el centenario de la masacre en Napalpí, 19 de julio de 1924, 19 de julio del 2024. Te presento mi último libro, Napalpí, el crimen por la tierra, genocidio y terricidio, una historia del saqueo de nuestras tierras. Te acordarás que ya estuvimos viendo este acontecimiento a partir de 3 videos. Este es el cuarto de una serie de 5 videos y hoy nos metemos de lleno en los hechos del 19 de julio de 1924. Antes de abordarlo, te recuerdo que nos ayudes a compartir esta historia. El canal es gratuito, por lo tanto, si te agrada, si es de tu agrado, suscríbete, y si te gusta este video en particular, ponele me gusta. El 17 de julio, el gobernador Fernando Centeno da la orden al comisario de órdenes Roberto Sáenz Loza para que avance con 130 efectivos y algunos civiles a la zona del conflicto, o sea, la reducción Napalpí, y que procedan a rodear dicha reducción donde se concentra la huelga indígena. Recordá, la primera huelga indígena rural. El querido Juan Chico, en 2 libros, uno en el 2008, Napalpí, la voz de la sangre, y otro en el 2016, Napalpí, la voz de la tierra, reconstruirá en 2 libros lo que sucedió en Napalpí mediante una investigación que abreva tanto de fuentes escritas, pero en especial de la memoria oral de la comunidad indígena Com y Mocoy, desde las voces de sus 2 últimas sobrevivientes, la abuela Con, Melitona Enrique, que falleció a los 107 años el 14 de noviembre del 2008, y el abuelo Mocoy Pedro Valquinta, que murió a los 108 años el 30 de diciembre del 2015. A esas 2 memorias fundamentales se le sumarán otras, la de los familiares directos de otros testigos de la masacre, que por su cantidad y por la calidad de sus aportes constituye un riquísimo trabajo de reconstrucción de la memoria oral comunitaria transmitida de generación en generación. Pero también Juan Chico ofrece un testimonio oral desde la familia de uno de los integrantes de la tropa de línea que atacó el campamento indígena, porque la abuela Ambrosia Mamani, hermana de un policía que integró dicho cuerpo policial a sus 102 años, en el verano del 2008, narró a Juan Chico lo que su hermano le había contado. Ella habitaba en Napalpí en 1924. Escuchemos esa voz. Un día antes un avión sobrevoló la reducción porque todos decían que iba a haber guerra contra los aborígenes. Salió de acá de Resistencia y cuando los aborígenes lo vieron le saludan contentos. El avión fue a ver dónde estaban ubicadas las tolderías y si ellos estaban preparados para la guerra. Pero ellos no tenían armas, sí algunas escopetas y uno que otro Winchester. Por eso las tropas de línea no recibieron ningún daño, ninguna baja. Mi hermano contaba que uno solo fue herido, pero no era de gravedad, solo un raspón acá, en los dedos. A mí me parece que no se escapó nadie. Les mataban a todos, pero la señora de uno de los maidanas, esa se escapó con un hijo, y se fueron para el lado de nuestra casa. Y mi mamá contaba porque ellos escucharon el tiro cuando le mataron a la señora con el hijo. Mi hermano contaba que le colgaban de un gancho las partes que le cortaban, las orejas y todas esas cosas. Le jugaban a todos, más a esos que eran los más peligrosos, los maidana que le decían. A ese le jugaron más, le caparon, le cortaron la oreja, la nariz y le colgaron en un gancho. Eso trajeron a Resistencia, las partes que les cortaron. Así contaba mi hermano. Ese día mataron mucha gente, ancianas, mujeres, niños. No respetaban nada, fue muy triste. Le juzgaban todo. A los hombres le capaban, le cortaban las orejas, la nariz. A las chicas, algunas,
lindas, gorditas, no les perdonaban, y a los muertos les enterraban algunos medios vivos en fosas comunes, también le cuereaban el cabello. Yo me acuerdo que unos días después había uno que decía: esta crina cabellera es de un indio mocoví. El 15 de enero del 2008, en la víspera del cumpleaños número 107 de la abuela con Melitona Enrique, Juan Chico y Mario Fernández la entrevistan acompañada de sus hijos Sabino y Mario Irigoyen, en el marco de un proyecto audiovisual de la Subsecretaría de Cultura, de la que yo era por ese entonces el subsecretario. Escuchemos la voz de Melitona. Les sorprendieron a los indígenas, los masacraron sin saber la razón. Bien temprano llegaron los policías, se asustaron toda la gente cuando llegaron a la costa. Era una explosión, muchos murieron de los mocovíes, ancianos, jóvenes, jovencitas. Nuestro pueblo no tuvo tanta pérdida. Murieron las nueras de Quehuaxay, murieron todas nuestras abuelas. ¿Qué? ¿Se van a enfrentar al arma de fuego? Iban cayendo las ancianas que estaban cantando. Eran aquí al que le balearon los dedos. Tenía revoleando los dedos el anciano. Él estaba herido porque uno tenía caballo. Había uno que enloqueció y se metía dentro del cardal. Se llamaba Huergaján, el que hizo que se manifestara el miedo. Le tenía un terror a la policía. Disparó y se metía debajo de los cardos. Arrancaban los cardos y se tapaba hasta que se enloqueció. Quedó loco, pobre hombre, tenía mucho miedo. ¿Quién no va a tener miedo de un arma de fuego? Al igual que yo. Del brazo me llevó mi mamá, me arrastraba, estaban débiles mis pies. Me saqué mis zapatillas y las tiré, mi pañuelo tiré. Me temblaban las piernas, tenía miedo, pero ¿qué iba a hacer? María y Margarita, las más ancianas, las dos eran mis abuelas que murieron, viejitas ya eran. ¿Y qué iba a hacer una viejita que salía gateando para ir al baño? Así es cuando la persona es buena, la persona buena alcanza el cetro de la vejez. Dispararon los indígenas y estaban dentro del monte, 2 días y 2 noches sin comer, nada para comer, solo agua nomás, había hambre. ¿De qué cosa eran culpables? Los sorprendieron la policía. Los cuervos no volaron durante 1 semana, porque estaban comiendo los cuerpos. No le dejaban entrar a los indígenas, ni para mirar dónde estaban los muertos. Está custodiado por la policía. ¿Quién iba a enterrar los muertos? Quedaron ahí en la intemperie. No se permitía enterrarlos. Juan Chico recupera en el 2016 el testimonio del abuelo Mocoy Pedro Valquinta, a quien descubre en enero del 2012 como el último sobreviviente de 2 masacres, de la de Napalpí y la del Zapallar, hoy actual San Martín, ocurrida el 6 de septiembre de 1933. La entrevista se realizó en la zona del paraje Las Tolderías, en la casa de Pedro Valquinta, un humilde rancho, y otro anciano Mocoy, Enrique Larecori, ofició de traductor. Junto a Juan Chico estuvieron Mario Fernández, David García y Pedro Mendoza. Al entrar nos encontramos con un hombre muy añoso. Don Enrique empezó a hablar con él en su idioma materno acerca de la matanza del Zapallar. En un momento yo solicité a don Enrique que le pregunte si sabía algo de la masacre de Napalpí. Valquinta por un momento hizo un silencio y luego empezó a hablar en su idioma materno y don Enrique ofició de traductor. Decía: el abuelo está contando que él también estuvo en la masacre de Napalpí y que su familia fue asesinada en su matanza. Juan Chico cuenta luego la investigación que emprendió en la comunidad para saber la relación que sus integrantes tenían con Valquinta, a quien todos conocían, a quien todos habían escuchado hablar de la masacre, pero no le llevaban el apunte. Te quiero contar que Juan Chico nació en colonia aborigen a partir de fines de la década del 30 y principios del 40. Ya no se llamaba Napalpí, se llamaba colonia aborigen. Y te cuento que cuando nació Juan Chico, en esa comunidad se había perdido el habla con. Juan tuvo que aprender el habla con para poder escuchar a los ancianos. Y esa decisión, poder escuchar a los ancianos,
fue cuando en 1999, él no sabía se enteró que existía la masacre de Napalpí, pero cómo poder reconstruir la historia si había perdido la lengua. A Melitona, cuando estaba corriendo, huyendo, luego de 2 meses que encuentra un refugio entre Quitilipi y Machagay, su tío le dice: para poder sobrevivir hay que olvidar, para poder sobrevivir hay que olvidar. Así que tuvo que aparentar olvidar. En la escuela le enseñaron a no hablar con. Sin embargo, como dice en la bellísima canción León Gieco, todo está guardado en la memoria, y había que esperar un tiempo histórico que quisiera escuchar estas historias. En el próximo video te seguimos